Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Mi agradecimiento reiterativo por el apoyo que nos brindan a sintonizarnos y a seguirnos en este ensayo periodístico reciente. De los creadores de Ahorrar nos hace bien, llega a ustedes La ilusión de tu vida. Una serie sobre los Martínez, una familia con muchas ilusiones, como un viaje a Nueva York. ¿Cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando? De compras en Miami. No, yo tengo que terminar. Sí, termina ahorita. Para que coja algunas ideas. Porque la verdad que esta sala... Supermercado por un año. Viejo, ¿cómo así que se canceló? Un vehículo o un apartamento nuevo. Acaba de llegar lo más querido de la casa. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas en sorteos semanales y un gran sorteo final. Acompáñalos en cada episodio. Popular. Mire, yo quiero referirme en el día de hoy a un tema que ha estado dominando la política del gobierno del cambio del presidente Luis Abinader y está directamente ligada a su preocupación por el tema haitiano. Una preocupación que el pueblo dominicano lo entiende de una manera diferente a como lo interpreta o lo entiende el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno. Y voy a decirle las razones sencillas por las que hago esa diferencia. El presidente ha insistido en todos los foros internacionales en que ha participado desde que asumió la presidencia de la República el 16 de agosto del año 2020, en que la comunidad internacional tiene la obligación moral y económica de intervenir en Haití para tratar de evitar que ese país termine de colapsar ante la grave crisis financiera, económica, de desorden generalizado, que realmente hace de ese país un estado colapsado. Y evidentemente la preocupación del presidente tiene que ver con la posibilidad, que entonces no parecía tan real como ahora, de que en la medida en que se agudiza la situación en Haití, el tráfico ilegal de inmigrantes hacia esta parte de la isla se acentúa y adquiera una proporción que resulte imposible al gobierno dominicano y a la nación dominicana de absorber sin caer en una situación similar a la que hoy atraviesa Haití. Es decir, un país pobre, un país medianamente desarrollado, aunque su economía ha estado muy firme e impulsándose y creciendo sostenidamente desde los últimos 10, 15 o 20 años, no puede un país como la República Dominicana cargar con 2 veces la población que hoy tiene. Y no se puede obligar a un país como la República Dominicana a asimilar una cantidad exagerada o igualmente proporcionar a su población y por encima de un 15 o un 20%, como ha ocurrido o viene ocurriendo en la República Dominicana con relación a Haití desde hace ya algún tiempo. Y como en el país no están muy claras las estadísticas y el censo que comenzó a realizarse y que aparentemente no cumplió el objetivo que se había perseguido con él, no se ha podido establecer realmente cuál es la cantidad de dominicanos hoy en día y cuántos extranjeros viven en la República Dominicana y qué porcentaje de esos extranjeros reside o permanece en la República Dominicana en condición de ilegalidad, es decir, irregularmente, sin llenar los mecanismos y los requisitos que las leyes dominicanas de inmigración exigen a todo extranjero que desea permanecer cierto tiempo o con carácter permanente en el territorio dominicano. Y eso no es nada extraño, porque esas son políticas migratorias que aplican, o decisiones de política migratoria que aplican en la generalidad de las naciones, que cuidan su frontera, que cuidan su territorio y que entienden que si bien los procesos migratorios son muy importantes en los momentos en que vive hoy en día la humanidad, especialmente por razones de solidaridad elemental, ningún país puede ser empujado, obligado o inducido a que acepte una cantidad de refugiados o de inmigrantes superior a la capacidad de esa nación, de su economía, de su cultura, de su situación en sentido general, capaz de tolerar sin dañarse a sí mismo. Y yo creo que desde ese punto de vista los planteamientos del presidente Abinader son entendibles desde su punto de vista
y del concepto y de la percepción que él tiene de su régimen y de la situación que vive el país y por supuesto de la situación internacional como lo entiende la política exterior de la República Dominicana. El presidente ha sido muy sistemático en ese asunto, pero su voz no encuentra eco en la comunidad internacional y han ocurrido muchísimos acontecimientos que deberían haber convencido hace mucho tiempo al presidente Abinader de que su reclamo y su pedido de que la comunidad internacional, que en el caso al que nos referimos se reduce a 3 grandes países, Estados Unidos, Canadá y Francia, intervengan en Haití, porque Haití hoy en día, para desgracia de los haitianos y posiblemente para desgracia de la República Dominicana, Haití no juega ningún papel en la comunidad internacional hoy en día. Y Europa y países como los que ya he mencionado, Canadá, Francia y Estados Unidos, tienen otros objetivos y tienen otras prioridades de política exterior, especialmente por el hecho de que hoy en día se está librando desde hace más de 17 meses una guerra muy cruel, una guerra muy cruenta entre Rusia y Ucrania como consecuencia de la intervención artera y salvaje, agresiva, que hace que en febrero del 2022 hizo el presidente Putin, llevó el ejército ruso, el presidente Putin, a territorio ucraniano. Y eso realmente ha tenido un impacto a nivel internacional y ha tenido o ha mantenido a Europa y a Rusia prácticamente, con Estados Unidos de parte de Europa por la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que es un mecanismo defensivo militar nacido después de la Segunda Guerra Mundial, ante el avance del comunismo en Europa. Esa comunidad y esos países tienen una preocupación que va más allá del problema haitiano. Y aparentemente el presidente Abinader no lo ha percibido de una manera justa y de una manera global. Y ocurre, para que se tenga una idea, y que debe haber convencido al presidente Abinader de que tiene que cambiar de discurso ante la comunidad internacional, de que mientras el presidente la semana pasada hablaba en Bruselas en una reunión de la Unión Europea y el CELAC, es decir, los países del Caribe, de Centroamérica y América del Sur, incluyendo a México, es decir, la América Latina en sentido general, mientras el presidente clamaba nuevamente por la intervención de las Naciones Unidas en Haití para salvar a ese país del colapso ya definitivo, las Naciones Unidas anunciaban simultáneamente en Nueva York la reducción de su programa de alimentos para socorrer Haití y evitar que la hambruna definitivamente diezme lo que queda de esa nación. Y como consecuencia de ello, de esa reducción de la ayuda alimentaria a Haití, se entiende, según las propias Naciones Unidas, que más de 100.000 familias van a quedar exentas de esa ayuda y evidentemente las consecuencias directas de esa decisión de Naciones Unidas va a ser fomentar nuevamente un mayor éxodo de refugiados hacia esta parte de la isla, es decir, hacia la República Dominicana. De manera pues que lejos de atender y entender la preocupación dominicana, Naciones Unidas le ha dicho muy claramente en esta oportunidad, por si no lo entendía en las oportunidades anteriores, le ha dicho al presidente Abinader de una manera más contundente quizás, de que Haití tiene que resolver su problema por sí mismo y en todo caso la República Dominicana tiene que atender sus problemas también por sí mismo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos después de ella. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible.
Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el segmento anterior les comentaba sobre la respuesta evidente que ha dado Naciones Unidas, es decir, la comunidad internacional, ante reclamos permanentes en todos los foros internacionales en que participa, no solamente el presidente de la República y su canciller Roberto Álvarez, sino también otros funcionarios diplomáticos dominicanos, tratando o implorando por un auxilio de Naciones Unidas a la nación haitiana vecina como una forma quizás de detener el tráfico de refugiados crecientes hacia esta parte de la isla. Bueno, si con la reducción de los programas de alimentos a Haití por parte de las Naciones Unidas, el presidente Abinader no se percata definitivamente que su discurso no tiene eco en la comunidad internacional, yo creo que su caso estaría perdido. Y yo quiero referirme ahora, para cambiar de tema, a los asuntos que tienen que ver con la próxima campaña electoral. ¿Cuáles son los temas que van a dominar esa campaña? Evidentemente, hay dos temas de una angustiosa preocupación de parte de los ciudadanos dominicanos, que son los que se derivan directamente del alza de precios, el alza del costo de la vida, que incluye los precios de los combustibles, los precios de la electricidad, que aumenta todos los días o mes por mes en la tarifa que se le sirven a los usuarios del servicio, a pesar de que ese servicio ha ido de mal en peor, y que incluso en algunos de los sectores de la capital dominicana y Santiago y de otras ciudades, donde ya hace algunos años se había conseguido un servicio permanente y estable 24 horas al día, hoy en la actualidad se están produciendo apagones que a veces alcanzan 3 y 4 horas, incluso en los sectores más exclusivos, lo cual tiene que ver y está afectando no solamente a las familias de más escasos recursos, los barrios menos favorecidos con el servicio, sino también incluso en aquellos sectores privilegiados de la sociedad dominicana, aquellos que viven en los grandes sectores, en las grandes torres que disponen de un servicio independiente de electricidad, es decir, que se suplen electricidad por sí mismos a través de plantas de emergencias, a veces de hasta 2 y 3 plantas de emergencia. Primero una para suplir los apartamentos, otra para garantizar un servicio permanente y seguro y estable de los ascensores, y tercero, y quizás una tercera en muchos casos, para atender y suplir la energía necesaria para las áreas comunes, que incluyen las piscinas, los parqueos, los jardines, los patios, etcétera, etcétera. Bueno, no solamente es el costo de los alimentos y de los bienes de servicio, sino también eso, pero hay otro tema que a mí me parece que puede jugar un papel determinante en el proceso electoral, y todo eso va a influir en una pérdida probablemente, digo yo, ¿no? Porque eso es lo que uno escucha y observa en algunas encuestas, no en todas, por supuesto, de que la preocupación de la gente también, aparte del tema del costo de la vida que engloba todas esas cosas que yo le he dicho, también la gente está preocupada por el tema de la inseguridad ciudadana. Es decir, aquí cada día se nota y se observa en las redes y en los medios de comunicación que andar en las calles, incluso estar en la acera de tu casa, estar incluso en la galería de tu casa e incluso en algunos centros de trabajo, es peligroso por la ola delincuencial y criminal que se ha adueñado por las calles y por todos los lugares del territorio nacional. Pero hay un tercer tema, que es el que yo he estado tratando en el primer segmento del programa y en otros programas similares, que tiene que ver con el aumento de la inmigración ilegal haitiana, que ha creado muchos problemas. Hay quienes dicen que la economía dominicana tiene una dependencia absoluta de esa inmigración, porque si no fuera por esa inmigración, aquí la industria de la construcción hubiera prosperado como sigue prosperando, y que aquí la producción de alimentos se hubiera caído, porque los campos dominicanos
la siembra y cosecha y el ordeñamiento de los animales que producen leche está a cargo de los haitianos, porque los dominicanos somos unos vagos que no queremos ese tipo de trabajo. Y que si hoy en día esa inmigración no existiera, la República Dominicana colapsara y la economía fuera un desastre. Eso dice mucha gente, ¿no? Muchas otras personas tienen una opinión totalmente diferente. ¿Por qué tienen una opinión totalmente diferente? Porque entienden que esa inmigración, si bien llena una necesidad de la economía y de la sociedad dominicana, también ha creado muchos problemas, que ha creado un problema de desplazamiento de mano de obra. Y eso ha fomentado el desempleo. Y mucho de esa delincuencia que observamos en la calle se debe a gente que fueron desplazados, no encuentran en un lugar de trabajo, aunque este punto de vista no es compartido por mucha gente, no encuentran un lugar de trabajo y no les queda más remedio que buscárselo en la calle. Bueno, el hecho de que, y en eso tendrías razón, el hecho de que tú no encuentres un trabajo no significa que tú tengas derecho a ir a la calle y hacer y vivir de la delincuencia y de la criminalidad. Pero es un hecho que la inmigración ilegal y el desplazamiento de mano de obra ha empobrecido el salario, ha desplazado a miles, a cientos de miles de jóvenes dominicanos que no encuentran un lugar donde trabajar, y además amenazan muy seriamente con la estabilidad financiera de la seguridad social, y ese es otro tema que en algún momento analizaremos con más profundidad y con más detenimiento. Bueno, yo creo que incluso muchos de los temores relacionados con el tema de la inmigración ilegal tienen que ver con el hecho posible, ¿no? Porque ya se están viendo vestigios se están viendo señales, todavía muy pequeñas, pero señales evidentes de que eso podría tener incluso una enorme influencia política futura, y que hay mucha gente que teme que el hecho de que se siga creciendo esa inmigración ilegal y que cada día les resulte esa inmigración ilegal formalizar su residencia en la República Dominicana sin control alguno, podría llegar un momento en que las elecciones dependieran de ese voto mayoritario. Porque el problema es que como no hay censo, y quise decirle eso al principio, como no hay censo y no se conocen los resultados del censo, y probablemente los resultados del censo, si se dan a conocer, no van a ser muy fieles a la realidad que estamos viviendo, probablemente no sepamos nunca cuántos inmigrantes ilegales residen en la República Dominicana. Y ni siquiera cuántas de las personas que viven en la República Dominicana son realmente dominicanos. Porque en ese censo, el formulario con que se llenó el censo, o con que se hizo el censo, se eliminó la procedencia de la persona, porque se entendía en ese momento que eso era una inequívoca señal de racismo, que lo que se trataba era de identificar a personas residentes sin los trámites y requisitos legales establecidos por las leyes para extrañarlo del territorio nacional. Bueno, yo creo que ese es un problema muy serio, y yo creo que ese es un problema que va a tener una incidencia muy fuerte en el proceso electoral. Y en la medida en que nos acerquemos a octubre, que es la fecha en que la Junta Central Electoral ha señalado como fecha límite para la definición de las candidaturas electorales, y con esa definición de las candidaturas electorales se dará inicio formal ya a la campaña electoral, tendríamos una visión más clara de cuanto yo le estoy diciendo a mis amigos del escritorio de Miguel Guerrero. Así que no quiero abrumarlo con más en el día de hoy. Espero que lo que les he dicho los ponga a pensar un momento sobre asuntos que van a tener una incidencia determinante en el proceso electoral y en la vida de cada uno de ustedes. Así que hasta la próxima. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Confío en que sigan apoyando mi esfuerzo, y espero que muy pronto estemos de vuelta aquí en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces.